A ver, si pensamos en el año 1908, hubo una roca espacial más pequeña que un campo de fútbol que explotó en la atmósfera sobre Siberia. Y la onda expansiva arrasó, 80 millones de árboles en cuestión de segundos. Madre mía, Tunguska. Exacto, el evento de Tunguska. Si eso ocurriera hoy sobre Madrid o sobre Ciudad de México o Tokio, pues las consecuencias serían inimaginables. Tela. Pero fíjate que a diferencia de los dinosaurios hace 66 millones de años, nosotros tenemos una ventaja fundamental. Claro que nosotros podemos mirar hacia arriba y, bueno, verlo venir. Eso es. Y por primera vez en la historia de este planeta tenemos la tecnología real para detenerlo. Así que hoy nos sumergimos a fondo. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de la disciplina de la defensa planetaria para entender pues, cómo encontramos estas rocas, la física real para desviarlas y, por supuesto, los dilemas geopolíticos que esto conlleva. Pues es un cambio de paradigma, ¿eh? Fascinante, la verdad. Yo, como científico, si alguien echara un vistazo a mi entorno de trabajo virtual ahora mismo, no vería, no sé, un cielo estrellado y súper en calma. Ya, me imagino que será un caos de datos. Totalmente. O sea, tengo cartas estelares desplegadas, modelos orbitales del sistema solar con trayectorias cruzadas por todas partes y bases de datos parpadeando con la telemetría de miles de objetos cercanos a la Tierra. Vaya. Lo que antes era material puramente de ciencia ficción, hoy es una disciplina de ingeniería súper activa y rigurosa. A ver, es un problema matemático puro, pero con el riesgo más alto que nos podamos imaginar. Vale, vamos a desgranar esto, porque la magnitud de los datos que manejan programas como la red Space Guard o el futuro observatorio Vera C. Rubin es, vamos, abrumadora. El objetivo de este último observatorio es catalogar el 90% de los asteroides potencialmente peligrosos. Sí, los mayores de 140 metros más o menos en la próxima década. Eso es. Pero claro, la clave aquí no es solo encontrar una roca en el espacio, sino saber si realmente va a chocar contra nosotros. Y, por lo que veo en las fuentes, no hace falta que la roca sea gigante para considerarse un problema gravísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? La cultura popular con las películas y tal nos ha acostumbrado a pensar en asteroides del tamaño de una ciudad que amenazan con la extinción global, ¿no? Claro, el típico fin del mundo. Eso es. Pero la amenaza estadística real es muchísimo más pequeña. Mencionabas Tunguska antes. Un objeto de entre, unos 50 y 80 metros causó devastación en un área inmensa. Una barbaridad. O, fíjate, pensemos en el meteoro de Chelyabinsk en 2013. Ah, sí. Los vídeos de las cámaras de los coches en Rusia, me acuerdo perfectamente. Exacto. Pues era una roca de apenas unos 20 metros. Y cuando explotó en el aire, la onda de choque reventó ventanas en 6 ciudades y dejó más de 1000 heridos. 20 metros, madre mía. Y nadie lo vio venir, ¿verdad? Nadie. El resplandor del sol lo ocultaba por completo. Y eso nos demuestra que un impacto regional masivo puede ser provocado por un objeto que, en términos astronómicos, pues es poco más que un guijarro. Claro, por eso tiene todo el sentido del mundo el protocolo de la Red Internacional de Alerta de Asteroides de la ONU, la IAWN. Su umbral para activar notificaciones de emergencia, te confieso que me pareció sorprendentemente bajo al principio. Ya, es que no esperan a tener una certeza del 100% ni mucho menos. Exacto, es que emiten una alerta si detectan más de un 1% de probabilidad de impacto en los próximos 20 años, para cualquier objeto mayor de 10 metros. Hace poco hubo un caso, ¿no? El asteroide 2024 IR4. Sí, superó este umbral y generó alertas que llegaron directamente a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Pero, claro, aquí entramos en un comportamiento matemático que, vuelve locos a los medios y genera unos titulares súper alarmistas. Ah, la famosa paradoja de la probabilidad. Sí. Cuéntame sobre eso, porque es fascinante. A ver, funciona de la siguiente manera. Cuando un telescopio descubre un nuevo asteroide que cruza la órbita terrestre, inicialmente solo tenemos unas pocas observaciones a lo largo de, un par de días. Vale. Con tan pocos datos no podemos trazar una línea perfecta de su trayectoria futura. En su lugar lo que hacemos es trazar una elipse de error. Básicamente es un volumen espacio enorme e incierto por donde podría pasar la roca en el futuro. Déjame intentar visualizar esto para quienes nos escuchan. Es como estar en la calle en un día con una niebla súper espesa. Buena analogía.
y a lo lejos ves una figura borrosa moviéndose. Al principio, esa elipse de error es inmensa. O sea, podría ser cualquiera caminando en cualquier dirección y la probabilidad de que esa persona choque específicamente contigo es bajísima. Exacto. Pero a medida que la niebla se disipa, tienes más datos. Claro, la figura se define, ves hacia dónde apunta su cuerpo y de repente parece que camina directamente hacia tu lado de la acera. Y ahí es cuando la probabilidad de que choque contigo sube drásticamente. Eso es, hasta que finalmente está lo bastante cerca como para que veas su trayectoria exacta y te das cuenta de que va a pasar rozando, no sé, a medio metro de ti, y en ese instante final la probabilidad de impacto cae de golpe a cero. Pues oye, es una analogía perfecta de cómo funciona la mecánica orbital. A medida que seguimos observando el asteroide durante semanas, esa elipse de error se reduce porque, bueno, refinamos los cálculos. Ya, porque tenéis más puntos de datos. Eso es, si la Tierra sigue dentro de esa elipse de error cada vez más pequeña, pues matemáticamente nuestro planeta ocupa un porcentaje mucho mayor de las posibles trayectorias, y por tanto la probabilidad de impacto que reportamos sube exponencialmente. O sea, que puede pasar de un 1% a un 10, a un 30%. Y es entonces cuando cunde el pánico. Claro, lógico. Crea un efecto psicológico clarísimo del cuento de Pedro y el lobo. Las noticias recogen que la probabilidad de impacto se ha multiplicado. La alarma global crece durante semanas. Y luego, de repente, una última observación clave reduce la elipse lo suficiente como para descartar a la Tierra por completo. Exactamente. Y la probabilidad vuelve a cero absoluto. Gestionar esa información, decidir cuándo es una amenaza real y cuándo es solo esta fluctuación matemática sin causar pánico injustificado, pues es uno de los mayores desafíos de la AIWN. Vale. Pero pongámonos en el peor escenario. O sea, la niebla se disipa, la elipse se reduce y resulta que la Tierra está justo en el centro del objetivo. El impacto es inminente. El instinto humano básico, dictado por décadas de películas de Hollywood, es súper simple. Enviar armas nucleares. Totalmente. Enviamos una nave con explosivos gigantes, perforamos la roca al estilo Bruce Willis y la volamos en 1000 pedazos. Fin de la historia, ¿verdad? Pues no. La ciencia nos demuestra que hacer eso sería, casi con toda seguridad, empeorar catastróficamente el problema. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, el error de ese razonamiento es asumir que todos los asteroides son bloques de rocas sólidos, como un peñasco gigante. Ya, ¿y no lo son? Para nada. La realidad es que muchos objetos cercanos a la Tierra son lo que llamamos pilas de escombros, aglomeraciones de cantos rodados, polvo y, bueno, fragmentos sueltos que se mantienen unidos por una gravedad extremadamente débil. O sea, que son como montones de grava flotante. Exacto. Si detonas en explosivo en su interior, no vaporizas el problema. Simplemente rompes esa débil cohesión gravitacional y conviertes el asteroide en un disparo de escopeta cósmico dirigido directamente a la Tierra. Básicamente, un efecto de perdigones espaciales gigantes. Eso es. Y por lo que entiendo del material, nuestra atmósfera no nos protegería de eso. O sea, cualquier fragmento mayor de 35 metros tiene masa suficiente para no desintegrarse por la fricción atmosférica. Cero protección, sí. Así que en lugar de un único impacto en el océano, tendríamos cientos de impactos devastadores repartidos por todo un hemisferio. Menudo panorama. Entonces, si no podemos volarlo por los aires y el asteroide es demasiado masivo y tenemos poco tiempo, ¿cómo usamos la opción nuclear de manera útil? Pues usando lo que se llama el enfoque de separación. Hay estudios extensos sobre esto. ¿El enfoque de separación? Sí, incluye propuestas desde el proyecto Ícaro del MIT allá por el año 1967. Vaya, hace tiempo ya. Sí, plantearon usar cohetes Saturno V y, bueno, hasta conceptos más modernos de la NASA con naves portando múltiples dispositivos termonucleares como el B-83. La clave de todos estos planes no es detonar el arma dentro ni sobre el asteroide. Vale, entonces ¿dónde? La nave se sitúa a unos 20 metros de distancia de la superficie de la roca y detona en el vacío del espacio. A ver, espera. Aquí es donde me surgen dudas puramente físicas. A ver si lo entiendo. Una bomba nuclear en la Tierra es destructiva principalmente por la inmensa onda expansiva que genera al calentar la atmósfera, ¿no? Correcto. Pero en el espacio no hay aire. O sea, no hay atmósfera para comprimir y empujar. Si detonas una bomba a 20 metros del asteroide, en un vacío total, no hay viento, no hay onda de choque.
¿Cómo demonios puede una explosión sin onda expansiva empujar físicamente una montaña de roca que pesa millones de toneladas? Pues es una deducción lógica excelente. O sea, sin medio físico está claro que no hay onda expansiva. Pero lo que sí hay, y en cantidades industriales, es radiación. Ah, claro. En el microsegundo de la detonación, el dispositivo libera una cantidad colosal de energía térmica. Hablamos de neutrones rápidos y sobre todo de rayos X blandos. Un momento, para no perdernos, ¿qué son exactamente los rayos X blandos en este contexto? Pues a ver, son un tipo de radiación electromagnética de muy baja energía, a diferencia de los rayos X duros que atraviesan la materia. Como los que se usan en las radiografías médicas, entiendo. Exacto, esos mismos, pues los rayos X blandos no atraviesan, son absorbidos casi inmediatamente por la primerísima capa microscópica del material que encuentran. Así que esta inmensa ola de radiación viaja a la velocidad de la luz y golpea de lleno el lado del asteroide que mira hacia la explosión. Ya, y la superficie expuesta de la roca absorbe toda esa energía térmica en una fracción de segundo. Eso es. O sea que se calienta de forma tan extrema que pasa de roca sólida a gas instantáneamente, se convierte en plasma. Exactamente. Se produce una vaporización superviolenta, súbita, de toda la superficie exterior. Ese plasma supercaliente se expande hacia el vacío del espacio, alejándose de la roca a toda velocidad. Y aquí, fíjate, es donde entra la tercera ley de Newton. A cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Ahí le has dado. Al salir disparada hacia el espacio toda esa masa de roca vaporizada, ejerce una fuerza masiva contra el asteroide restante, empujándola en la dirección totalmente opuesta a la explosión. Ah, claro. O sea, estamos convirtiendo literalmente una parte del asteroide en el escape del motor de un cohete. El gas sale hacia un lado y la roca es empujada hacia el otro. Es una solución brillante porque, usas la propia masa del objeto como propulsor. Es alucinante. Sí, es la forma más eficiente de transferir energía abruptamente. Pero bueno, sigue siendo una opción de fuerza bruta de último recurso y legalmente es un campo de minas. Si tenemos más tiempo, no necesitamos llegar a esos extremos nucleares. Podemos recurrir a lo que ya hemos probado con éxito en el mundo real. ¿Te refieres a la conservación del momento lineal? Exacto. Los impactadores cinéticos. Básicamente, jugar al billar cósmico. Y lo impresionante de esto es que ya no es pura teoría. En septiembre de 2022 vimos la misión DART de la NASA, la prueba de redireccionamiento de asteroide doble. Un hito espectacular. Enviaron una nave contra Dimorphos, una luna asteroide de unos 180 metros de diámetro que orbitaba a otra roca mayor. Y la nave chocó deliberadamente contra Dimorphos a una velocidad, asombrosa, y lograron reducir su periodo orbital en 32 minutos. Fue un hito absoluto para la humanidad. Fíjate que, por primera vez en la historia del Sistema Solar, una especie viva alteró a propósito la mecánica orbital de un cuerpo celeste. Solo para enseñar cómo defender el planeta. Es muy fuerte. Es que el concepto es asombrosamente simple en teoría, aunque complejo en la ejecución. Al chocar una nave espacial que tiene poquísima masa, pero viaja a hipervelocidad, contra el asteroide le transfieres toda esa energía cinética. Es física pura de bolas de billar, como decías. Provocas un ligero cambio de velocidad, quizá apenas unos milímetros por segundo. Y China planea hacer algo similar dentro de poco, en 2027, con una misión dirigida a un objeto cercano, el 2015 XF 261. Lo que yo entiendo de todo esto es el inmenso valor que tiene el tiempo en la mecánica orbital. Es el factor clave. O sea, si tú cambias la velocidad de un asteroide 1 milímetro por segundo hoy, a lo largo de 10 años, esa pequeñísima desviación se va acumulando y se convierte en una diferencia de miles y miles de kilómetros en su posición final. Eso es. Lo suficiente para que, cuando llegue el momento del supuesto impacto, la Tierra simplemente ya no esté en ese punto del espacio, se ha apartado a un lado, por así decirlo. Exacto. La misión DART demostró que, oye, no necesitamos esperar a estar al borde del abismo existencial para probar nuestra tecnología. Tenemos la capacidad técnica ahora mismo. Pero claro, el impacto cinético también tiene sus limitaciones. Claro. Aquí volvemos al problema de la composición de la roca. Si sabemos que muchos asteroides son esas pilas de escombros tan frágiles de las que hablábamos antes, ¿no corremos el riesgo de que la nave impactadora se hunda como si fuera arena espacial? Ese es el gran miedo, que absorba el golpe sin llegar a cambiar la órbita de todo el cuerpo. ¿O qué pasa si el asteroide está rotando sobre sí mismo súper rápido y un impacto en el lugar equivocado acaba anulando el empuje?
Pues ese es precisamente el límite de la fuerza bruta. Para esos escenarios, la física nos ofrece métodos muchísimo más elegantes, no violentos, y bueno, extremadamente sutiles. Métodos de empuje lento, ¿no? Sí, métodos de empuje lento. Y uno de los más interesantes es el tractor de gravedad, una propuesta de los físicos y astronautas Edward T. Lu y Stanley G. Love. Uy, este concepto a mí me voló la cabeza cuando lo leí. O sea, usar la propia gravedad del objeto como una cuerda de remolque. Literalmente. A ver, todo objeto masivo en el universo ejerce atracción gravitacional. La propuesta es enviar una nave espacial pesada de varias toneladas y situarla muy cerca del asteroide. La propia masa de la nave tirará gravitacionalmente de la roca. Vale, pero si no haces nada más, por pura atracción los dos objetos acabarán chocando, ¿no? Claro. Así que la nave espacial utiliza propulsores, como motores iónicos de muy bajo empuje, para mantenerse constantemente volando a unos metros de distancia de la superficie del asteroide. Pero espera, fíjate en esto. Si tú enciendes un motor apuntando hacia el asteroide para mantener la distancia, el escape de ese motor golpearía la roca y cancelaría el tirón gravitatorio hacia la nave. ¿No te parece? Eres muy perspicaz, sí señor. Por eso mismo, los propulsores iónicos deben estar montados en un ángulo específico, Ah, vale. apuntando hacia afuera en forma de V. Así los gases de escape no tocan la superficie del asteroide en absoluto. De esta manera, al encender los propulsores para mantener la distancia, la nave está arrastrando al asteroide consigo a través de ese invisible hillo gravitacional. ¡Qué maravilla! Y funciona con cualquier roca, sin importar si es una pila de escombros, si es un monolito de hierro puro o si rota salvajemente, porque la gravedad actúa de forma uniforme sobre el centro de masa de todo el objeto. Es decir, es como intentar desviar la trayectoria de un inmenso buque transatlántico en el mar usando un pequeño bote salvavidas que va delante, atado al barco por una cuerda invisible que no se puede romper. Es una analogía redonda, sí. Te llevará años remar lo suficiente para que se note el más mínimo cambio de rumbo. Pero si empiezas lo bastante pronto y mantienes la constancia, logras que el transatlántico evite el iceberg sin haberlo tocado siquiera. Totalmente. Requiere tiempo, años o décadas de vuelo en formación, pero es un método completamente limpio. Y fíjate que existen otros enfoques lentos que son igualmente fascinantes, basados en energía térmica. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, desplegar enjambres de espejos gigantes en formación de anillos para concentrar la luz solar directamente sobre una zona del asteroide. Eso provocaría que esa roca se vaporice lenta y constantemente, generando un empuje suave pero continuo, como el escape de un motor de bajo rendimiento. o hacer lo mismo disparando láseres desde la órbita terrestre para provocar ablación en la superficie. Eso es. Y luego está el efecto Yarkovsky, que cuando lo leí suena a broma pesada, pero es física real pura y dura. Pintar el asteroide. Sí, pintar el asteroide. O sea, he leído en los archivos que se plantea enviar naves para cubrir la superficie de una roca con polvo blanco, como dióxido de titanio, o polvo negro como hollín. ¿Cómo puede alterar la órbita de una montaña espacial el simple hecho de cambiarle el color? Pues tiene todo que ver con la radiación térmica y cómo los fotones transportan momento. A ver, imagina una carretera de asfalto negro en pleno verano a mediodía en España. Uf, un calor insoportable. Exacto. Absorbe tanto calor que por la tarde irradia esa energía de vuelta al ambiente, hasta el punto de que puedes ver el aire vibrar sobre el suelo. Sí, el típico espejismo del asfalto. Pues un asteroide oscuro hace exactamente lo mismo. Absorbe la luz del Sol y a medida que va rotando, el lado de la tarde del asteroide irradia ese calor acumulado hacia el vacío del espacio en forma de fotones infrarrojos. Y como esos fotones tienen impulso, la radiación del calor actúa como un empuje microscópico en la dirección contraria. Es como si la roca sudara luz y eso la empujara. Exactamente, es un propulsor natural. Así que si tú llegas y pintas el asteroide de un color reflectante brillante, alteras drásticamente cuánta luz absorbe y de qué forma la emite luego como calor. Cambiando esa dinámica térmica asimétrica, puedes apagar o potenciar ese diminuto empuje. Y acumulado a lo largo de los años, el asteroide se desplaza de su órbita original. Así de simple. Es una solución increíblemente ingeniosa, de verdad. Estás manipulando la termodinámica más fundamental a nivel planetario. Pero claro, aquí es donde la ciencia perfecta choca de bruces con la realidad humana. Porque todas estas soluciones técnicas asumen que estamos superunidos frente a un problema físico. Ya. La utopía de la cooperación global. Exacto.
Pero en el momento en que añades política, soberanía y diplomacia, la ecuación se oscurece rapidísimo. Y ese es, de lejos, el obstáculo más complejo. Carl Sagan hizo una advertencia muy severa sobre esto en su libro Un punto azul pálido. ¿Qué decía exactamente? Pues el argumento de Sagan era escalofriantemente lógico. Decía que cualquier tecnología de propulsión o desviación que sea lo bastante precisa y poderosa para empujar un asteroide peligroso lejos de la Tierra, es intrínsecamente la misma tecnología necesaria para desviar a un asteroide inofensivo hacia un objetivo específico en la Tierra. Madre mía, como un arma de destrucción masiva dirigida. Exacto. Dada la historia humana de, conflictos bélicos y líderes autoritarios, él veía el desarrollo de esta capacidad de desviación como una espada de doble filo, un riesgo masivo para la seguridad global. Y oye, aunque no se trate de malicia intencionada, el propio proceso de desviar un asteroide genera una pesadilla logística y legal enorme. Estaba revisando la perspectiva de Rusty Schweickart. El exastronauta. Sí, él se ha dedicado a fondo a la defensa planetaria y señala un problema inherente a los métodos de empuje lento, como el tractor de gravedad. Digamos que un asteroide se dirige a impactar en medio del Océano Pacífico, pero empezamos a empujarlo muy lentamente para sacarlo de la trayectoria de la Tierra. Ese punto de impacto predicho en el planeta no desaparece mágicamente, ¿verdad? Se va moviendo. Correcto. Schweickart lo llama la línea de arrastre o línea de riesgo. Claro. Al alterar lentamente la órbita de la roca allá arriba en el espacio, aquí abajo en la Tierra, las proyecciones de impacto trazan una línea literal sobre el mapa. Ya veo. El posible punto de colisión podría arrastrarse desde el Océano Pacífico, cruzar sobre el territorio de Asia o de Europa durante meses de procedimiento, antes de ser finalmente empujado del todo fuera de la superficie de nuestro planeta y quedar a salvo en el espacio. Lo cual genera la tensión diplomática definitiva, porque imagina que el sistema de propulsión de nuestro tractor de gravedad sufre una avería crítica justo cuando el punto de impacto proyectado se encuentra directamente sobre una nación superdensamente poblada que originalmente ni siquiera estaba en peligro. Es un escenario de pesadilla. Es que quien en la Tierra tiene la autoridad para tomar la decisión de iniciar una desviación lenta, sabiendo que durante un año entero va a poner en la diana a terceros países. Es poner a una nación entera en riesgo mortal bajo la promesa de que la tecnología no va a fallar a mitad del proceso. El problema real aquí es que la burocracia humana y los debates legales avanzan a un ritmo muchísimo más lento que la órbita de un asteroide. El marco legal actual de las Naciones Unidas no está en absoluto preparado para estos matices. Existen tratados espaciales súper estrictos que prohíben militarizar el espacio o enviar armas nucleares a la órbita. Claro, diseñados para prevenir el fin del mundo por una guerra nuclear orbital durante la Guerra Fría. Eso es. Pero, ¿qué ocurre si el dispositivo nuclear es nuestra única opción viable a corto plazo contra un objeto masivo? Actualmente, fíjate que el Comité de la ONU sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre sigue debatiendo el marco de responsabilidad civil. Me lo imagino. Si una misión sale mal o fragmenta el asteroide y caen escombros sobre un país que no participaba. La diplomacia actual colapsaría por completo bajo las acusaciones de responsabilidad. Es un análisis absolutamente abrumador. O sea, hemos empezado hablando de una amenaza matemática que parece crecer antes de desaparecer. Luego exploramos la contraintuitiva física de usar radiación térmica en lugar de ondas de choque para empujar montañas espaciales con bombas nucleares. También comprobamos cómo la humanidad ya ha jugado al billar cósmico con éxito con la misión DART y analizamos cómo la gravedad o incluso la luz del Sol pueden usarse como herramientas de precisión a largo plazo. Y siempre acabamos chocando con la intrincada y a menudo paralizante naturaleza humana. Exactamente. Todo esto nos lleva a la lección más crítica de la defensa planetaria para mí. Invertir en telescopios potentes, en simulaciones astrofísicas y en misiones de prueba tempranas no es solo por curiosidad científica. Ni por batir récords espaciales. Para nada. Cuando catalogamos el cielo, lo que estamos comprando es tiempo. Tiempo. Tiene gran verdad. Si un asteroide es detectado con 10 o 20 años de antelación, pues oye, podemos debatir en la ONU, podemos fallar una primera misión e incluso usar tractores de gravedad elegantes. Si lo detectamos con solo 10 meses de antelación, nos quedamos acorralados con la opción nuclear y todas sus consecuencias impredecibles. El tiempo es el único recurso real que hace viable la supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar a la gente que nos escucha con una reflexión concreta, derivada de todo esto. A ver.
Imaginemos por un momento que mañana la red IAWEWN confirma sin lugar a dudas un impacto catastrófico para dentro de 3 años exactos. Y un país con gran capacidad aeroespacial decide unilateralmente que no hay tiempo para debates diplomáticos en la ONU y decide lanzar una misión de detonación térmica para empujar el objeto. Actuar por su cuenta. Digones espaciales termine arrasando a un país vecino que no tiene programa espacial propio. Ante una cuenta atrás ineludible hacia la aniquilación regional, la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad moral para apretar el botón de rescate cuando hacerlo podría condenar a los que no tienen voz? Es una pregunta tremenda. Parece que el mayor obstáculo para salvar a la Tierra de esta galería de tiro cósmica no va a estar en descifrar las leyes de la termodinámica en el vacío. Estará, sin duda, en nuestra capacidad para ponernos de acuerdo aquí abajo, mucho antes de que el reloj llegue a cero.